En ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un guitarrista argentino, compositor, arreglador, un multitasking, como le podríamos decir en la música. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Los orígenes de la guitarra se remontan a instrumentos de cuerda pulsada de civilizaciones antiguas como la de los hititas y los sumerios. En la península ibérica, durante la Edad Media, la influencia árabe introdujo el laúd, que convivió con la cítara romana. De esta mezcla surgieron dos tipos de instrumentos documentados por Alfonso el Sabio: la guitarra morisca, similar al laúd, y la guitarra latina, con caja plana, más cercana a la guitarra actual. En España, el instrumento de cuerda dominante en las cortes durante el Renacimiento fue la vihuela. La vihuela difiere de la guitarra, que tiene 5 cuerdas dobles, mientras que la guitarra tiene 6 cuerdas simples. Es más pequeña, de cuerpo más curvado, su sonido es más agudo y delicado y suele tener o no trastes. La guitarra renacentista era de un tamaño menor que la actual y usualmente tenía 4 cuerdas dobles. Durante el siglo XV se añadió una quinta cuerda a la guitarra y fue en el transcurso del siglo XVII cuando el instrumento ganó peso ya con cuerdas simples y comenzaron a publicarse métodos para su estudio. En el siglo XVIII se le añadió la sexta cuerda, lo que fijó el modelo actual de 6 cuerdas simples. El diseño definitivo de la guitarra clásica y flamenca moderna se atribuye al luthier Antonio de Torres Jurado, considerado el inventor de la guitarra actual durante el tiempo de 1817 a 1892. La palabra guitarra tiene origen aceptado de la palabra griega kitara, que se refiere a un instrumento de cuerda similar a la lira o la cítara y posiblemente signifique cuerdas pulsadas. Los romanos la adaptaron como cítara, los árabes andalusíes como quitará, y en el español medieval evolucionó a la forma de guitarra con que la conocemos. Hoy en esta noche de Letras y Corchea nos visita un guitarrista, compositor y director orquestal de afamado renombre, con el cual poder entrar al mundo sonoro de la guitarra. Buenas noches, Raúl Luzi. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Mi querido Mario, mi querido Hernán, para mí es un placer estar en esta segunda oportunidad con ustedes en este programa. Creo que, sin mal no recuerdo, hice el primer programa de Letras y Corcheas, lo que me enorgullece enormemente.
Y bueno, feliz, nuevamente voy a decir lo mismo que dije en aquella oportunidad, ¿no? Ver al padre y al hijo haciendo un trabajo que aman los dos, que es la cultura. eh, y bueno, nada, ¿qué más se puede pedir en esta, qué más puedo pedir yo en esta circunstancia que ser entrevistado por ustedes? Así Muchas fue, gracias. sos nuestra cábala. Fue marzo de 2020, primer programa de Letras y Corcheas, ahí Sí, me en acuerdo. los estudios de la radio en la Valle y Suipacha, así que fue un gratísimo programa y nada, y hoy, 5 años después, nos volvemos a reencontrar aquí en el éter. Muy lindo, la verdad Eh, que es lindo. es una suerte realmente que, que haya, primero que en estos últimos años hayamos tenido una vida rica en acontecimientos, porque más allá de los problemas que han pasado en la circunstancia del país y de las cosas, sin embargo, hemos seguido haciendo cosas, evolucionando, vos grabando muchísimo, actuando muchísimo en montones de lugares, Hernán también, y bueno, y yo en lo mismo. Mi primera idea que quería preguntarte con este zafarrancho histórico que armé, sí, porque hablar de la guitarra parece fácil hasta que uno se pone a indagar demasiado. Y además, la mayoría de gente, como hubo épocas donde quién no tenía una guitarra. O sea, en algún lugar de la casa había una guitarra. Entonces era un instrumento que se veía tanto que a veces nadie le preguntaba de qué se trataba, quién era, de dónde venía. Y entonces yo indagué en esto, pero hay muchas cosas más. ¿Qué fue, qué es y cómo es la guitarra para vos? Bueno, mirá, la guitarra, vos has dicho, ¿no? Tiene una historia larga y ensamblada, ¿verdad? De antecesores, como el laúd, como bien dijiste, bueno, no vamos a volver a hablar del tema. Pero para mí la guitarra, que además de haber sido tan intrincada su gestación, es igualmente intrincado tocarla. Es complicada. Alguna vez Paco de Lucía dijo que la odiaba, ¿no? En un sentido metafórico, por supuesto, que la odiaba porque, bueno, por lo dificultosa que era la ejecución de la guitarra, ¿verdad? Es un instrumento complicado, caprichoso. Bueno, en el caso mío, yo nací con una guitarra al lado, porque mi papá tocaba la guitarra, trabajaba con la música en esa época, y yo creo que en mi primera conciencia de vida, no sé en qué edad sería, pero en la primera conciencia de vida fue haber visto la guitarra ahí al lado en la cama matrimonial, yo a un costado y la guitarra en el otro lado. Así que para mí la guitarra forma parte de mi vida. Es mi expresión, digamos, es la posibilidad de expresarme internamente, de expresar el arte, pero fundamentalmente expresarme internamente lo que siento a través de ese instrumento de 6 cuerdas. A veces, bueno, yo no las uso, pero a veces pueden existir 7 en algunos instrumentos, en algunos 11, en otras 12. Bueno, las he tocado, pero digamos, fundamentalmente toco la guitarra de 6 cuerdas y para mí es mi vida, Mario. Es mi vida, es mi ¿Y, vida. y qué cambia, ya que las nombraste? ¿Qué cambia la Sí. sonoridad de la guitarra tocar con una de 5, con una de 6, una de 11, de 12, como las distintas variedades? ¿Qué te agrega musicalmente una de otra? Mira, el guitarrista tiene un pequeño trauma, ¿no? Uno solo, Bueno, qué suerte. no, sí, pero este es el pequeño trauma. Después tiene traumas mucho más profundos. Pero tiene un pequeño trauma que es la amplitud sonora del instrumento, ¿verdad? O sea, la tesitura del instrumento. Nosotros los guitarristas soñamos con que la guitarra suene como un piano, pero bueno, evidentemente el piano tiene una extensión mucho mayor en octavas, ¿verdad? O sea, para que se entienda, para que digamos el público en general entienda, tiene un montón más de notas en otras tesituras, ¿no? Más graves y más agudas. La guitarra está como centrada en el centro del piano y entonces el complejo por ahí o el trauma del guitarrista
es ese, es querer crear una amplitud mayor sonora de un instrumento que está concebido, la guitarra, ¿no? O sea, todos sus antecesores todavía más precarios. Pero la guitarra de 6 cuerdas, que fue la original, que bien dijo Mario, su creador y demás, eh, tiene un acotado, una acotada limitación eh, de notas. Entonces, la guitarra, por ejemplo, de 7 cuerdas, una más, le agrega una nota más grave a esa tesitura. La guitarra de 11, unas cuantas notas más graves. O sea, generalmente se busca que domine un poco más la posibilidad de notas graves, porque la guitarra es sonora y como suena una octava arriba, es brillante. Entonces se busca hacia abajo. Ahora voy a decir una infidencia. Digamos, a mí me hicieron una guitarra que lleva mi nombre, el Luthier Mazzola, y yo para ir en contra, como es mi costumbre, le agregué a esa guitarra algunas notas más agudas. O sea, el diapasón arrancando del mi grave, natural de la guitarra habitual, pero le agregué una octava más del mi, que sería el límite no es el límite, digamos, es el 12 traste, y la guitarra llega a un si, a una nota si. Yo le agregué algunas notitas más para que llegara a otro mi, o sea que consigo a la guitarra desde la primera cuerda, que es el mi al aire, concebiría 2 octavas más. Ese mi más el mi del 12 traste más el otro mi que he puesto agudo. Creo haberte contestado más o menos entre el trauma y la posibilidad que tuve de decirlo. Bueno, ya que hablamos tanto de la guitarra, de cómo suena la guitarra, de las diferentes guitarras y de los traumas de los guitarristas, vamos a escuchar justamente a este guitarrista que tenemos hoy de invitado interpretando una pieza suya. Así que vamos a compartir con todos Vertiginoso, un tema que forma parte del disco de Raúl Lucy, Atlante Suite Dinámica. Escuchábamos a Raúl Lucy interpretando Vertiginoso, tema que forma parte de su disco Atlante Suite Dinámica. ¿Cómo fue el proceso de composición de este tema? ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo lo fuiste elaborando? Bueno, yo tengo una vertiente esotérica bastante profunda, que viene un poco de mi niñez y algunos acontecimientos que no vienen al caso. Pero Atlante ha sido una civilización no reconocida, la civilización Atlante, de la cual
se vio un cambio muy profundo, supuestamente según dicen la literatura que habla de ella, se dio un cambio muy profundo en todo, en la humanidad, ¿verdad? Entonces, se me ocurrió ponerle esta suite Atlante porque mi forma de componer tal vez no sea muy tradicional, muy conservadora. Entonces, me arrogué tal vez ese emblema que han tenido los Atlantes, que era de la modificación y del cambio profundo de lo habitual, ¿no? De la música como se toca habitualmente. Suite Dinámica, debo reconocer que ha sido una idea de Mario, de tu padre, eh, porque en realidad es una suite dinámica que habla justamente de los distintos movimientos, ¿no? El vértigo eh, y los demás que no los quiero exfoliar ahora, este, hasta llegar al tema final de esa suite que habla un poco de la historia de mi vida y ahí sí se expresa, digamos, la parte más clásica mía, aunada a la parte esta más renovadora. A la parte Eh, experimental, como le llaman ahora, porque a la música esta nueva, con condiciones nuevas, la llaman música experimental. eh, Conociéndote bastante y sabiendo toda tu historia musical y que has tocado desde el tango más tradicional que se le puede ocurrir a uno, con los cantores más tradicionales y no, y con todos los cantores. Sin embargo, en los últimos tiempos, cuando te tocó la tarea de componer tu propia obra, escapaste de todos esos esquemas y te metiste en un mundo, vos lo llamaste esotérico, yo lo diría así, un mundo moderno en lo que hace a la vida actual, o sea, al tránsito, a la fogosidad de la dinámica de los viajes espaciales, o sea, ahondaste y te metiste en vos, en lo profundo, en ese mecanismo de modernidad que realmente está hasta hoy. ¿Cómo es que pudiste hacer ese transbordo? Porque mismo tu padre era un compositor, pero un compositor tradicional. Mientras vos no sos un compositor tradicional, sos un compositor realmente de un modernismo llamativo. Sí, bueno, mirá, fue un proceso el de la música, yo generalmente lo digo, ¿no? Fue un proceso de crecimiento interior y por suerte de crecimiento también en este plano material, porque las dos cosas creo que van aunadas, ¿no? Y en ese crecimiento interior, como yo estudié bastante música, o sea, soy un músico de formación musical, o sea, de haber estudiado en lo teórico mucho, siempre me llamaron la atención los músicos progresistas, ¿no? En el buen sentido, por favor, que van para adelante. Este, Me llamaron la atención Bartók, bueno, y entonces, a partir de ahí, en un momento de mi vida, cuando me tocó componer, que yo creo que en la entrevista anterior dije que me costaba mucho componer, que rompía mucho, fui muy autocensurado, hasta que llegó un momento que dije, no, yo tengo que expresar lo que realmente siento. Entonces, con la formación clásica habitual que se tiene en el conservatorio, más haber escuchado a estos compositores en el conservatorio también, haber escuchado a Piazzolla en su momento que me llamó mucho la atención, y me tocó un poco también la época del rock progresivo. Bueno, nada, es como que siempre lo digo, acumulé un montón de información y esto que escuchan hoy, esta obra, por ejemplo, y la anterior de Órbitas Urbanas y otras, son un poco la conjugación de mi historia musical, que ya, digamos, está concluyendo por una cuestión generacional, por una cuestión de edad, está concluyendo. Entonces, gracias a Dios y a amigos como vos, Mario, he podido eh, solidificar esa idea y grabarla, porque de hecho tengo ya como 15 obras grabadas, 15 discos grabados con distintas obras. Así que ha sido eso, ha sido el tránsito de mi vida y bueno, en esto desembocó, ¿no?
en esta locura musical que, que les vierto en este momento. Ahora, ¿qué diferencia hay? Porque, como vos decías, costó primero poder lanzarte a tus propias composiciones, pero trabajas constantemente en arreglos para otros músicos, para un montón de piezas orquestales, pop, rock, de lo que fuere, y además componés para muchísimos otros artistas, por ejemplo, o artistas o series. Te estás tocando hoy en día componer músicas para series donde venís con un formato que te dicen que tenés que hacer. O sea, vos tenés que arreglar una pieza de Beethoven, no podés cambiarle la sinfonía, tenés que arreglarla, pero la sinfonía es esa, y cuando tenés que componer para una serie, tenés que signarte a la imagen y a lo que está pasando en la serie. ¿Qué diferencia hay en tu proceso de trabajo entre esas dos? Cuando sos libre totalmente y decís, hago lo que quiero, compongo lo que quiero, cuando tenés que meterte en una caja donde tenés que seguir ciertos parámetros. Bueno, ahí está el equilibrio que logré, ¿no? De lo que te estaba hablando, del tránsito. Uno va como en una cuerda floja, ¿verdad? Lo que vos decís es verdad. Yo una vez en una nota en página 12 comenté que a mí, yo desetiqueto la música. Esto, digamos, no me gusta andar diciendo jazz, pop, tango. Para mí la música es una sola. Y por supuesto tiene un sentido. En este caso de las series que estoy terminando ahora, de la serie que estoy terminando de componer la música, evidentemente me tengo que adaptar a una imagen previa, aunque pongo algunas locuras mías, pero siempre sujeto a lo que quiere decir el autor, en este caso al director o al que generó el libro. No me puedo escapar de eso, por eso te digo que es un equilibrio. Respecto de otras músicas que grabo, sí, he grabado para un gran artista, he grabado y he hecho la producción de bachata. Para mí hay muchos músicos que censuran ciertos ritmos, ciertas tendencias. Yo no tengo ese problema, sinceramente. Tengo mis gustos, por supuesto. Me gusta cierta música, pero no tengo ese problema. Y ando bien, por ahora ando bien en ese equilibrio tan complicado para algunos, ¿no? Vos sabés que cuando uno hace un trabajo para algo o alguien, sea cualquier trabajo, ¿no? El caso hablamos de acá de música, podría ser en una edificación o en lo que sea, o una pintura o algo. Cuando a uno le encargan algo, normalmente, si bien está constreñido a hacer lo que el otro quiere o interpretar lo que el otro quiere, sin embargo sabe que tiene que hacer eso. Entonces uno lo que hace es con el bagaje de conocimiento enfrentarlo. Cuando uno le pone en un papel blanco o una tela blanca o una partitura en blanco, a uno nadie le dice nada. Tiene que buscar los parámetros dentro de uno. Y no suele ser parecido el trabajo. Conociéndote, sé que te ha sido más fácil hacer cosas que tenías que hacer. Por ejemplo, arreglos musicales. Tenés algunos CD maravillosos con arreglos musicales, te los he visto tocar y grabar, ¿no? Taconeando y todos esos temas, con un fervor y un amor que a veces ni siquiera en tus propios temas te los he visto incluso tocar. Eh, eh, Porque lo he visto. ¿Por qué? El arreglador, vos estás hablando de mi función como arreglador, ¿no? No solo como Eh, arreglador, para hacer tu propia obra, porque vos tenés discos donde han hecho tus arreglos musicales y tu trabajo instrumental. Vos fuiste el ejecutante. por El eso, pero en tiempo el caso, virtual, por ejemplo, el tiempo virtual y todo eso, ¿no? En los discos. pero por ejemplo, vos nombraste un tema como Taconeando, que Por hay ejemplo, el un taconeando. colega de ustedes que se llama Del Misier, que siempre me dice, qué lindo es esa obra de Taconeando, dice, qué bien la arreglaste, cómo le diste un color diferente. Y yo le digo, pero escuchaste la de Piazzolla, y dice, no, dice, pero yo estoy hablando de la tuya, porque yo soy un admirador de mis colegas. Bueno,
En el caso de Taconeando, por ejemplo, es una obra escrita, ¿no? Ya es una obra de mafia, por supuesto, fantástica. Me involucro con la obra de tal manera que yo me siento, porque cuando nosotros estudiábamos música, nos hablaban de que cuando estudiábamos composición y demás, nos decían que en definitiva un arreglador es también un compositor. Porque si bien tiene un panorama, como vos decís, tiene ya una hoja de ruta, de ahí puede modificar, puede cambiar el esquema rítmico, puede cambiar el esquema armónico, y ahí se producen las obras de arte que llaman tanto la atención. O sea, con una excelente melodía, por ejemplo, como tiene Taconeando, poder salirse de esos parámetros y hacer sobre eso una composición. Por supuesto, la composición genérica es la de Mafia, no es la mía, pero es como, viste, como adornar, es como, qué sé yo, un personaje, vos, Mario Dobri, le ponemos esa camisa, pero mañana le ponemos una camisa floreada, un pantalón, un sombrero, y digamos, estamos componiendo sobre lo que ya está definido. Eso es lo que yo hago cuando soy arreglador. Cuando ya soy el compositor, sobre la composición hago el mismo trabajo, o sea que hago una doble composición. Compongo la obra, como se compone habitualmente, con una armonía y con una melodía, y arriba se me van ocurriendo cosas. Y así rompo y tiro, y hasta que me canso y dejo algo terminado. Estamos conversando con Raúl Luzi. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Informate en ecomedios.com. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Escuchábamos a Raúl Luzi interpretando Persistente, tema que forma parte de su disco Atlante Suite Dinámica. ¿Cómo fue la composición, la idea y el trabajo que terminó plasmado en este tema?
Vos sabés que te decía justamente hace un ratito, comentaban hace un ratito, en mi cabeza no existe la etiqueta en la música, ¿no? O sea, estoy preparado para tocar tango, como dijo Mario, de pronto cuando acompañaba a Alberto Marino, a Rufino o al polaco. Estoy preparado para tocar un tango moderno, estoy preparado para tocar jazz fusión, jazz pop, jazz swing, estoy preparado para tocar folclore, pero eso me lo dio la escuela y la práctica. Ahora, a la hora de componer, saco todas las etiquetas. Persistente, si vos lo mirás desde el punto de vista rítmico, por ejemplo, es un candombe. Yo amo la música uruguaya porque mi primer viaje al exterior del país era muy chiquitito, tenía 15 años, lo hice a Uruguay, con una figura muy importante de ese momento, un intérprete muy importante que era Alberto Castillo. Entonces tengo como un amorcito con la música uruguaya, como con la música brasilera. Entonces ahí aparece un poco esa figura rítmica del candombe, también un poco de la música brasilera, pero también parten de ahí, a partir de ahí salen frases de jazz, frases de tango. Una vez alguien me escribió en YouTube y me dijo, dice, pocas veces escuché, digamos, fusionar, que no es mala la palabra, fusionar de esa manera como lo haces vos el tango con la música brasilera. Tengo esa costumbre, es parte de mi ser, y me encanta todo lo que es mezcla. Mm, acepto mis reverencias a Beethoven, a Mozart, a Bach, que marcaron una tendencia absoluta, pero me gusta mezclar. Me gusta mezclar, es parte de mi vida. Eh, Normalmente, desde los tiempos de los tiempos, la vida no ha consistido en que me levanté a la mañana e inventé algo y descubrí algo y soy. No existe eso. Lo que existe es que uno toma lo que aprendió, lo que vio o lo que no vio, o lo que permitió intuir, y de pronto lo aplica a algo nuevo que cree que sirve para algo en el momento. En cierta forma mezcla. Siempre los hombres mezclamos. Y después salen algunas cosas nuevas. De las cosas nuevas sale, por ejemplo, la suite dinámica. O sea, este Atlante de la suite dinámica salen de todas esas cosas que vos llamás mezclar, que no son intuiciones internas de tu cuerpo que se manifiestan en alguna forma y que de pronto se ven con un nombre vertiginoso, con un nombre persistente, con diferentes nombres que reúnen una condición interna tuya. Ahora, entre componer y tocar, ¿qué es lo que más placer te provoca? Uy, qué pregunta, qué pregunta. Bueno, déjame pensar. Déjame pensar, porque me tomaste de sorpresa, che. Eh, Debo reconocer que nunca me han hecho esa pregunta. Eh, si soy salomónico y te digo que las dos cosas me encantan, creo que no va a ser una contestación que te satisfaga. Pero te voy a decir algo que va a suplantar esa respuesta salomónica. Eh, para componer hay que tocar primero. O sea, uno compone, lo tiene en la cabeza, pero después lo tiene que llevar al instrumento. Hay muy pocos compositores que componen todo y lo tienen todo en la cabeza. En el instrumento se desarrolla, ¿verdad? Y bueno, lo mío es la guitarra. Así que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, primero fue la guitarra. Debo reconocer una pregunta que me ha hecho reflexionar, mi querido Mario. Me ha hecho reflexionar en algo que no había reflexionado nunca. Para mí, primero la guitarra, porque desde la guitarra pude componer. Si bien podía tener ideas de chico, antes de estudiar composición y demás, podía tener ideas, pero todas las plasmaba en la guitarra. O sea, tenía una idea y iba corriendo a la guitarra a tocarla. Así que el generador ha sido eso, ¿no? Ha sido la viola que me permitió desarrollar esas intuiciones compositivas.
espero haberte satisfecho y me pegaste un balazo ahí. Ahora, tenés una mitad de cada uno, pero Sí. ¿qué es lo que te genera cada uno para que ¿Qué es te lo que me atraiga genera? tanto? O sea, vos decís, ¿qué prefiero, mamá o papá? Bueno, nada mamá, porque mamá es esto, o a papá, porque papá es esto, lo prefiero a los dos, de este me gusta tal y del otro me gusta tal. ¿Y qué es lo que te gusta y lo que te disgusta de cada uno de ambos? De la guitarra me gusta, primero me gusta el instrumento, amo ese instrumento, me gusta ese instrumento, me gusta la sonoridad, me gusta, ego aparte, espero que lo sepan disimular, me gusta el sonido que yo le saco a la guitarra. Y que la guitarra se deja, ¿no? Porque es un instrumento muy cabrón la guitarra, cabrón, cabrón. La guitarra se deja que yo le saque un sonido especial, que bueno, que por suerte a lo largo de mi vida me lo han valorado, ¿no? O sea, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque es distinto, es el que toca soy yo. Eh, y la composición, lo que me gusta de la composición es trascender, tal vez, el límite de poder tocar en una reunión, de poder tocar en una grabación, de poder tocar en vivo. Siempre nos decían los grandes directores cuando nosotros grabábamos, en las épocas que grabábamos mucho, los músicos sesionistas, nos decían, ojo chicos, que lo que van a tocar se va a escuchar durante muchos años. Y ahora estoy pensando que la música, yo escucho ahora todavía grabaciones que he hecho en los años 70, pero yo creo que la obra trasciende mucho más. Porque fíjate que de pronto no hay mucha música grabada de los grandes de la música, que por lo menos que no ha llegado, hay, digamos, se ha un poco bifurcado, pero la obra es impecable y sigue estando, ¿no? O sea, la obra, digamos, la persistencia de la obra en el tiempo y la base estructural en la guitarra. Vos sabés que yo cuando te escucho y rememoro un poco la historia del hombre, como personas actuamos el día a día. Entonces, ¿qué es la vida? Lo que estamos haciendo, hacemos eso. Pero a veces nos ponemos para atrás y decimos, ¿cómo habría tocado el piano Beethoven? Y claro, no había aparato para registrarlo. Y nos quedamos que no sabemos cómo esto habría tocado, cómo habría tocado Mozart, cómo habrían actuado, hablado, cómo era su voz. Y no la sabemos porque, claro, no había aparatos que lo identificaran y nos trajeran hasta hoy esa experiencia. Y entonces esa experiencia estuvo volcada a, también con el paso de los tiempos, a la memoria, porque la memoria auditivamente nos trajo los sonidos de tocar, muchas piezas son así, luego la escritura, que nos permitió llegar con la escritura a lo que es hoy la obra, y hoy, si queremos escuchar, por ejemplo, piezas del año 50, de cantantes, de ejecutantes, de directores, no tenemos más que tocar y verla. Es decir, que hoy la obra de un artista es total. Es lo que escribe, lo que dirige, lo que canta, lo que hace y lo que se mueve, porque los medios técnicos nos han permitido llegar hasta acá con conocimiento. Y hoy, por lo tanto, lo que vos decís es cierto, pero de pronto uno no compone, pero actúa y eso queda, porque lo podemos ver. Y entonces se transforma un poco en que la necesidad de componer escapa al hecho de perdurar. Está en otro lugar. Y a esa va la pregunta. Escapa del hecho de que vos perdures. Vos perdurás tocando, están en todas tus piezas. La podemos escuchar el día que nos da la gana. Pero la obra toca otra fibra tuya. ¿Qué fibra toca? Mirá, si me permitís, voy a disentir en un tramo de lo que vos decís respecto de la trascendencia. Hay una obra de mi papá que compuso en el año 54, que se llama Selvas Vírgenes. Tuvo infinidad de grabaciones. Hay grabaciones
que han desaparecido del imaginario, no están, no se pueden ver, porque hoy lo que no se puede encontrar en la internet no existe, ¿no? Realmente, o sea, un comentario, algo, fenómeno. Mi papá me dijo en un momento cuando yo me resistía a componer, me dijo, hijo, mirá que una obra se puede repetir, una obra musical, no una obra cualquiera, se puede repetir en distintas instancias de la vida. Bueno, mi papá hizo esa obra, la grabó Hugo Díaz en primera instancia, de eso hay registro, pero la grabaron un montón de artistas más. Por ejemplo, yo busco la versión de Uña Ramos, un charanguista, flautista, perdón, quenista de aquella época, y no la encuentro. Ahora sí puedo poner hoy una versión de alguien que ustedes le hicieron un reportaje a Franquito Luciani, que la grabó en un disco que debe tener 2 o 3 años. O sea que la obra perduró. Y por ahí la tocada de Viña Ramos, a pesar de todo, no perduró. O sea, es más limitado para mí, ¿no? Perdona, después me volvés a hacer la pregunta, pero quería hacer un hincapié ahí en lo que yo pienso, por supuesto, modestamente. La obra tiene una expansión, la composición tiene una expansión tan enorme, tan grande, porque alguien la escuchó alguna vez, me dijo un día un guitarrista, dice, pero ¿cómo esa obra de tu papá? Dice, yo la tocaba cuando tenía 18 años y no sabía de quién era. Eh, nada, quería hacer eso, y después decime de vuelta la pregunta porque me fui a la miércoles con la contestación. No, bueno, sí. Separado el hecho de la perduración al hecho de la composición por sí, o sea, uno Sí, compone por sí o sí, compone por perdurar, que son dos cosas diferentes. sí. No, a ver, este, en mi caso, ¿no? No es todos los casos. Eladia decía que hacía temas a medida, Chico Novarro hacía temas a medida, y ¿quién va a discutir eso? Compositores y autores impresionantes. No es mi caso es intuitivo, y lo hemos hablado contigo, Mario, y también por ahí hemos disentido ahí. Lo mío es intuitivo, yo cuando compongo me viene a la cabeza, voy a la guitarra después y lo trato de resolver, y es intuitivo. No estoy pensando en ese momento si voy a perdurar o no. Lo que quiero decir que el hecho de la composición significa que hay una posibilidad muy importante de perdurar, de que de esa cosa continúe. Que de pronto un show en vivo no lo tiene, que una grabación, si se pierde porque por algún motivo en el tiempo, tampoco la tiene. En cambio, esto está como en el imaginario. O sea, yo me puedo acordar de alguna grabación de Uña de Ramos, y hasta me puedo acordar de la grabación de Uña de Ramos del tema de Selva Origen de mi papá, pero no está. No está, porque desapareció como han desaparecido tachos de videos en Canal 3, en Canal 11, en la época de los milicos. Entonces nos quedan las figuras y nos quedan las ideas, pero las obras, por ejemplo, una obra de teatro, se hace una vez, se hace otra vez, y después queda y alguien por ahí la retoma. Tal vez esa que se hizo en ese momento no se filmó y no quedó registrada. Pero en mi caso, volviendo a la pregunta, yo soy absolutamente artístico en ese sentido, si se puede llamar. Yo compongo por amor, porque me gusta y porque lo siento. Y tengo un montón de pruritos, por supuesto, como ya lo hemos hablado, ¿no? Que no me gusta, que lo cambio, qué sé yo. Pero no estoy pensando jamás en perdurar. Es más, sería, me parece que una idea un tanto, este, no sé, egoica el pensar de que voy a perdurar. Si perduro, genial. Pero está la posibilidad, lo que quiero decir que con la composición está la posibilidad de perdurar. Con un show en vivo es eso y termino ahí. Bueno, dado que la tecnología hoy nos permite tener y que perduren muchísimas más obras de la que había antes, vamos a escuchar otro tema que está hoy grabado y está en las plataformas. Así disfrutamos un poco de la música de Raúl Lucio. Vamos a escuchar el tramo final, tema que forma parte de su disco Atlante Suite Dinámica.
Escuchábamos el tramo final en la versión de Raúl Lucy, su autor, y que forma parte de su último disco, Atlante Suite Dinámica. ¿Cómo fue el proceso de trabajo? ¿De dónde salió la idea de este tramo final? El tramo final un poco, digamos, empata con la idea de mi edad, de mi tiempo transcurrido. Entonces un poco es un panorama musical, como yo lo veo, desde mis inicios con la música hasta lo que estoy transitando ahora, que justamente lo llamo el tramo final. Un poco a una pintura de todo lo que fue mi carrera y de todo lo que absorbí, lo que hablábamos antes, todo lo que acumulé. Y en el final aparece el tramo de la maduración, tal vez. Cuando hablo del tramo final no quiero decir que me vaya a morir ahora, pero hablo de la maduración, ¿no? De cómo, ¿viste? Cuando se termina de hacer una torta, por ejemplo, las cositas finales y, digamos, el buen gusto que se le puede dar, en ese caso, al postre. Bueno, ese es el tramo final para mí, la obra. Y es un poquito larga, dura como 5 minutos, pero bueno, no había manera de desarrollarla en menos tiempo. Raúl, en este disco, en esta obra final, ¿con cuántos instrumentos trabajaste? Mira, hay una sola obra, que es esta, el tramo final, que tiene una gran cuerda y algunos instrumentos de percusión y mucho de tecnología. Ustedes hablaban de la tecnología y hay mucho, digamos, de música de biblioteca, como se le llama, ¿no? Ya está pregrabada. Y hay mucha cuerda. En Vertiginoso y Persistente, no, trabajo con cuarteto nada más. Piano, bajo, batería y yo. Algunos doblajes, pero en definitiva me llevo bien con los grupos pequeños. Me encantan los grupos enormes de cuerdas y otros instrumentos como brass y demás, pero me llevo bien con los grupos chicos. Una vez Piazzolla me dijo le digo, che, le digo, ¿cómo te suena el quinteto? Son 5 tipos nada más. Dice, no es necesario nada más. Dice, si uno le pone lo que le tiene que poner a la música. Por supuesto, Ahora, estoy compartiendo con un genio, nada que ver, ¿no? Pero digo lo que dijo, sinceramente. hace un ratito en el bloque anterior hablabas de, de lo orgulloso que te sentías de haberle podido sacar tu sonido a la guitarra. ¿En qué consiste el sonido Raúl Lucy? Mirá, digamos, si vos buscás por el IA, por la inteligencia artificial, yo me sorprendí la vez pasada, porque hay alguien que dijo la voz de la guitarra, o sea, me titulan como la voz de la guitarra. Dios mío, me queda enorme, grandísimo, porque cada uno tiene una voz, ¿no? Marino, ya que hablamos de los cantantes de tango que eran maravillosos y que cada uno tenía su estilo, Marino tenía su voz, Rufino tenía su sello. En el caso mío, busqué desde la cuestión sonora un poco, digamos, de cómo pulsar, de cómo vibrar la cuerda. Traté de no copiar otros estilos, otros músicos, y también desde la parte creativa y rítmica, ¿no? Entonces busqué un sonido y busqué una forma de tocar, que me ha dado, gracias a Dios, me ha dado un muy buen resultado, porque cuando se llama a un músico para sesionar, y en la época que yo sesionaba mucho, se lo llama por lo que hace el músico, por lo que se diferencia de otros. Y a veces pega con algunas propuestas musicales y a veces no. Yo estoy muy feliz de haber encontrado mi sonido y no haber copiado otros, que no está mal, que lo hace por admiración también. Para mí mis guitarristas referentes han sido Joe Pass, debo tener muchas cosas de Joe Pass, de María Luisa Nido, que fue mi maestra, pero de todo eso hice también lo que hice un poco con la música. Agarré la masa como para hacer la pizza y saqué mi sonido. Yo, viéndote tocar, una de las cosas que recalcaría, o sea, en el tocar un instrumento musical,
siento que hay dos aspectos. Es una, la ejecución, y otra es la actuación. Es decir, cuando uno ejecuta, queda grabado, nadie sabe lo que hizo el otro, ¿no? Pero cuando uno actúa y está tocando, es otra cosa. Uno está arriba del escenario y ejecuta. Eh, el personaje que veo yo grabar y que veo yo actuar es el mismo. Eh, sí, hay una actitud corporal en la guitarra, sobre todo yo a veces diría en tu música, el ataque a la nota, ¿no? Atacar la nota de entrada, ese momento preciso que eso es lo que yo, siempre que te escucho, se me gusta Raúl, ¿no? Me ponen a tocar, me ponen a escuchar algo de la guitarra es Raúl, y no me equivoco nunca, ¿no? Y yo, en ese Sí, ataque, vos sabés que eso es notable. Yo tengo compañeros míos de toda la vida, sesionistas, que saben hasta antes que yo, si yo estoy tocando en una grabación. Yo he grabado, no sé, por ahí hay una referencia, que no sé si será cierta. Yo he grabado más de 6.000 temas en mi vida como profesional, ¿no? Grabando con distintas personas. A veces me estoy escuchando y hay un compañero mío y me dice, mira, ese sos vos. Y hasta ni yo me doy cuenta. Pero evidentemente ha sido compatible mi forma de tocar siempre, o sea, tanto en el escenario como en las grabaciones. Eh, vos sabés bien, Mario, igual que vos, igual que Hernán, acá nos encontramos tres tipos que son apasionados de lo que hacen, porque las cosas en la vida se pueden hacer de distintas maneras. Nosotros la hacemos con pasión. Y yo a la música la respeto, la amo y la hago con una pasión absolutamente interior que se ve. No hay manera de disimularla. No hay manera de disimularla. El, ¿Qué te genera hoy? Tenés 6.000 temas grabados y, No, no sé si era cierto. bueno, 6.000, 5.000, 4.000, no importa, son muchos. ocho Eh, mil quinientos y Un día me después, dijo algo me dijo parecido a vos. Vos decís que hiciste tanto y tenés como 500. Bueno, él también, 8.500. bueno, y además, algo que no dijiste, que tenés muchísimas horas y tantas o más arriba de un escenario, tocando, con giras por el mundo. ¿Qué te pasa hoy, después de toda esa experiencia, de todo ese bagaje que traes encima, cuando te subís a un escenario a tocar? Y me siento muy feliz de haber transitado este camino con la música. Vos sabes bien, Hernán, que nuestra labor, la del artista, yo te considero un artista de las letras, igual que a Mario, en el mismo sentido. Sabes que es un camino un tanto complejo y tal vez poco entendido por los demás. Los demás dicen, bueno, sos músico y ¿de qué laburás? ¿De qué vivís? Yo he tenido la suerte, es verdad eso. Yo he Sí, tenido la es suerte cierto. maravillosa a partir de los 15 años de mi vida de trabajar intensamente. Es el día de hoy que tengo muchos años, por ahí de coqueto no los quiero decir, pero ya la gente va a deducir. Si tengo 6.000 temas grabados, debo ser Matusalén, qué sé yo. Este, lo que quiero decir es que, en definitiva, tuve mucha suerte de haber transitado fuertemente este camino en grabaciones, en shows, en viajes. Y lo que siento hoy es una enorme felicidad. Y te voy a decir algo, que a veces lo converso con algunos artistas. Hay artistas que tienen una dependencia brutal con el escenario. O sea, necesitan estar arriba del escenario. Yo me siento como, tal vez también esto suene egoico, pero la puta madre, pero bueno, lo tengo que decir igual, perdón la mala palabra. Siento que lo he hecho todo. Sabes que no es fácil decirlo porque no sé cómo caerá, pero he hecho tanto con la música, que es mi pasión, por supuesto, que hoy siento como que Dios, el universo, como quieras llamar, la vida, me ha dado, gracias a la vida que me ha dado tanto. Hay un poeta que lo dijo, o sea, no soy original en eso. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y yo gracias a la vida eh, que me ha dado tanto en lo que a mí me place, ¿no? Que es la música. Así que siento como la completitud.
me siento muy, muy feliz. Esté tocando en el escenario o esté haciendo música para una serie o esté haciendo una bachata para un amigo americano. Raúl Rossi, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue un placer enorme haber compartido con vos esta charla después de tanto tiempo de nuestro primer encuentro en el primer programa de Letras y Corcheas. A la audiencia, escuchen Atlante Suite Dinámica, está en todas las plataformas y disfrútenla tanto como la hemos disfrutado nosotros cuando la escuchamos y lo que compartimos hoy durante el programa. Así que una vez más, muchísimas gracias, Raúl, por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Los quiero mucho y los admiro profundamente y no soy de andar tirando flores al cohete. Chao. Muchas gracias por la nota. Gracias, Raúl, y espero que la vida me dé tiempo y salud para poder seguir gozando de tu amistad y de tu capacidad como músico, que realmente siempre me ha emocionado. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.